salesinos, monje. ¿Recuerda en qué año inició la guerra? Fue por el año de 1979, digamos lo más fuerte fue de los 80 para acá. ¿Cuántos miembros integraban su familia? Conformado con mis padres y por 2 hermanos. ¿Sus hermanos y sus padres todos han vivido siempre en Suchitoto? No, nosotros éramos originarios de Cabañas y por el conflicto armado nos vimos obligados a huir de la zona de los dos bandos, del ejército y la guerrilla, porque peligrábamos siendo personas civiles por nuestras vidas. Tuvimos que salir huyendo una noche solo con la ropa puesta. ¿El conflicto cómo hacían para trasladarse de un lugar a otro en caso de que necesitaran salir a San Salvador o sea al otro lado a Chalatenango? Pues generalmente para Chalatenango nunca salíamos, para San Salvador por alguna necesidad, muy esporádicamente, por medio de vehículos, cuando había transporte, pero algunas veces se cortaba el transporte de aquí para San Salvador, no había paso. ¿Perteneció a alguna organización en el periodo del conflicto armado? No. ¿Sabe cómo los niños recibían la educación, si había algunas escuelas o si eran así, o si el gobierno daba educación? Sí, aquí en Suchitoto, por ejemplo, las escuelas, algunas fueron cerradas, digamos las que estaban más a la orilla del pueblo, como el Instituto Nacional y la 3 de Mayo, pero quedó funcionando el grupo, la Ilana Dolores y la Eugenia Cristina Bonilla. En esas escuelas era donde asistíamos nosotros. En horarios normales, mañana y tarde, no fue clausurado en ningún momento, en ningún periodo escolar, a pesar del conflicto. Siempre permanecimos estudiando. No, por lo menos aquí en la ciudad, como los edificios, la infraestructura, todo estaba dado ya, porque es la educación básica que proporciona el gobierno. Tal vez cuestiones de materiales, que no había lo suficiente ni apoyo o aporte de parte de los padres de familia para poder tener lo suficientes, tal vez materiales, bibliografías, qué sé yo. Por ejemplo, la guerrilla que iban a atacar a los buses que pasaran o camiones de aquí a San Salvador. Por el miedo, los transportistas no se iban. En una de esas veces ametrallaron un bus y hubo como una masacre porque hubieron muchos muertos en ese tiempo. Gente muy reconocida de aquí de Suchitoto, que cuando lográbamos viajar a San Salvador, especialmente quienes viajaban eran 2 o 3 de mis hermanos más grandes porque trabajaban y venían cada 2, 3 meses, así, no viajaban muy a menudo. Y cuando viajaban tenía que ir en el camión donde iban los cuches, las gallinas, los patos y todo mundo, pues ahí revuelto porque era el único transporte. Y hubo un tiempo también que el puente de las Guaras lo derrumbaron, entonces se volvió más difícil todavía el paso. Ya en el casco urbano habían ciertas horas de que incrementaban los tiroteos. Bueno, durante el día era un poco más tranquilo porque de hecho teníamos que viajar fuera de Suchitoto al lago, Las Pilitas, el Ojuste, todo el entorno que está, teníamos que viajar a traer agua porque estuvimos sin agua y sin luz durante todo ese tiempo. Entonces, durante la noche, como a las 6 de la tarde, ya cuando iba oscureciendo, muchas veces desde ahí empezaban las alboradas hasta el amanecer. Entonces era de estarse protegiendo a veces bajo las camas porque pues sí, le teníamos miedo a las bombas. Por ejemplo, en la casa donde nosotros vivíamos, nosotros estábamos en medio de 3 puestos militares. Entonces eso nos hacía muy vulnerables porque cayó una granada en la casa, justo en el cuarto donde estaban durmiendo mis papás con todos mis hermanos y solo se abrió la pared un poco por la mitad y no pasó más. Cayó otra en el baño que no explotó. En los momentos cuando se recrudeció más, que estuvo los ataques muy frecuentes, había toque de queda a partir de las 6 de la tarde, ya nadie podía andar en la calle, prohibían las reuniones. Por ejemplo, hubo un tiempo que no se celebraron ni fiestas patronales, porque no permitían reuniones, ni bailes, ni nada. Papel de la Iglesia Católica en el conflicto, es decir, si directamente aquí en la ciudad o solo trabajaba con las comunidades. La Iglesia Católica, gracias a Dios, fue el bastión más fuerte en este municipio, dado que el padre que estaba en ese entonces era el padre Recinos. Estaba dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, porque por ejemplo cuando secuestraban a personas que se las llevaban, trabajadores, por ejemplo me recuerdo que alguna vez algunos de mis familiares estaban trabajando en el campo, los reclutaron y se los llevaron, los anduvieron por WhatsApp.
Entonces el padre estuvo intercediendo mucho para que los liberaran. ¿Cómo se percibía el papel del ejército de El Salvador? Fue una defensa porque nosotros nos sentíamos protegidos, porque nosotros más que todo de allá salimos huyendo porque familiares nuestros entraron en la guerrilla. Entonces, al entrar en la guerrilla querían obligarnos. Uno es a quitarnos todo y otra es a obligarnos a que nos quedáramos con ellos, pero de manera obligatoria. Dormíamos, antes de venirnos, dormíamos en el monte, fuera de las casas, protegiéndonos porque querían reclutar a mis hermanos los más grandes. Entonces, a pesar que de mi familia nadie estuvo involucrado directamente en el ejército ni nada. Entonces, para nosotros acá fue sentirnos protegidos. Pero cuando llegamos en la mañana el siguiente día al lago, la primera vez que veníamos, el ejército los agarra allá abajo en el lago, a mis papás y a todos los adultos que brincaban en ellos y los querían matar porque eran guerrilleros. Era una situación terrible, porque realmente, el civil se veía en aquella incertidumbre de que o estaba con uno o estaba con otro, pero no lo veían en el centro generalmente, como el caso de nuestras familias, que no estábamos ni con unos ni con otros, simplemente éramos sociedad civil. ¿Cómo siente que fue el papel de la mujer en medio del conflicto armado? Es decir, si hubiera algunas organizaciones. Aquí en la ciudad no se manejó ningún tipo de organización y el papel de la mujer se ama de casa, porque lo que sucede es que con Suchitoto llegó a ser repoblado por personas de fuera, campesinos. Entonces acá el agricultor que llegó acá, siguió en su dinámica de poder cultivar las tierras más cercanas a Suchitoto, exponiéndose a todos los riesgos, porque muchos de ellos perdieron la vida también tratando de buscar el alimento para sus hijos, cuando se veían en los enfrentamientos o en los bombardeos. Yo creo que en ningún momento ninguna guerra es necesaria para ningún país ni para algún pueblo. Es necesaria para los intereses de poder y económico. Simplemente lo que hacen es causar daño en la gente, herir para siempre sus vidas, porque cuántas personas no quedaron ellas solas y toda la familia quedó en una masacre. Han sido situaciones muy, muy difíciles, pues. Y me imagino que para la gente que le tocó vivir esto, por lo menos en mi familia, gracias a Dios, directamente de mis padres y hermanos, no nos pasó eso de perder un ser querido así. Pero imagínese la opinión de una persona que le tocó vivir toda esa parte tan dura y difícil de aceptar. ¿Tuvo alguna meta que se vio obstruida o la guerra le vino a estorbar o le sirvió de tropiezo para desarrollar esa meta? Por ejemplo, el nivel de pobreza en que nosotros vivíamos acá, difícil. Yo termino mi bachillerato en el 89 y no puedo seguir mi universidad, por ejemplo. Tuve que irme a San Salvador a trabajar, entonces no pude continuar con mis estudios universitarios. Era nomás medio salir de estudiar, aprender algo y trabajar, porque también las necesidades eran demasiado grandes. No había posibilidad de becas presidenciales. Aunque sí, una había, porque una de mis compañeras se la ganó. Estábamos 3 peleando la beca universitaria y una de mis compañeras la ganó. Sí, mis papás, gracias a Dios, después de los acuerdos de paz y que desminaron toda la zona, ellos lograron volver, levantaron su casita donde estaba antes, un ranchito pequeño. Entonces, y para ellos fue como volver un poco a la vida, un lugar muy bonito, muy acogedor, justo a la orilla del lago Suchitlán, pero en la zona baja por el Cerrón Grande, de aquí en Suchitoto, porque las procesiones y todo era muy solemne. Era lo único que nos mantenía con vida, el pedirle a Dios que cesara la guerra, era el mayor pedimento de todos. Entonces, las procesiones eran larguísimas, empezaban donde Don Alejandro y casi llegaban a la iglesia, se unificó mucho la iglesia católica en ese entonces. ¿Toda esa gente era propia de Suchitoto o venía gente de las comunidades a esta procesión? Más que todo de Suchitoto, porque acuérdense que en las comunidades habían quedado desoladas. Exacto, sí, lo más inmediato solo quedó San Juan, el Caulote. ¿En qué fechas hacían estas procesiones? Eran las de Semana Santa y en mayo las procesiones de la Virgen, del Rosario, las procesiones del Sagrado Corazón de Jesús. De cada cantón venía una representación, traían un estandarte del Sagrado Corazón de Jesús y traía el cantón de donde venían. Al final del mes, por ejemplo, salían todos los estandartes con la procesión, era muy bonito.
Y cada uno que iba llegando lo iban poniendo en los pilares de la parroquia, en los de adelante, así. Y todo quedaba lleno de estandartes hasta finalizar el mes. Salíamos todos con la procesión, con los estandartes por la ciudad. En mayo se celebraban las flores de mayo. A cada familia se le daban la flor. Ellos se preparaban con el refresco, el refrigerio, las flores, y todos iban con sus flores en las manos. Eso era por las tardes más que todo. Y no había interrupción que el ejército, al guerrillero. De hecho, aquí en Suchitoto, durante el día, solo recuerdo una tan sola vez que duró el ataque desde la noche y continuó durante el día. Pero de ahí más nada. Durante el día no habían enfrentamientos, había como un poco más de paz. En la noche era que no nos gusta. Es que lo que sucede es que nosotros llegamos a vivir, como los dueños se fueron, dieron la gran oportunidad de que las familias que llegaban a Suchitoto les daban esa oportunidad de que cuidaran las casas. Llegamos a vivir donde ese señor, y la casa era grande, tenía como 6 cuartos hacia abajo, como que era un mesón. Entonces ahí llegamos 3 familias, y familias numerosas, la de nosotros de 12, otra como de 8, la otra una de 10, y una casa que estaba en medio de los 3 lugares. Entonces el ataque más bien era hacia la policía. Y la marina también estaba en medio, y la guardia estaba en esa misma cuadra, así en otro costado. Era lo más como borbandeado, pues. El vivir ahí nos ayudó mucho también a protegernos del Escuadrón de la Muerte, porque el Escuadrón de la Muerte nos veía como guerrilleros. Y eran las personas que venían de las comunidades, porque para ellos todos los que veníamos del campo éramos guerrilleros. Entonces, eso nos ayudó de que en las noches no nos fueran a sacar ni nada, lo vimos como una protección ellos aquí en la ciudad. Mas, sin embargo, cuando iban a las comunidades era otra historia, ¿verdad? Era otra cosa lo que acontecía. Pero aquí en Suchitoto, ellos respetaron mucho al civil, al contrario, la protegían mucho. En 1987, el dueño y le dijo a mi mamá y a mi papá que quería la casa pronto. Y mi mamá, me acuerdo que lloraba y decía, ¿dónde nos vamos a ir? Debajo de un palo. Porque no teníamos, solo 2 hermanos o 3 trabajaban en San Salvador, en casa, trabajos mínimos, el salario mínimo. Entonces mi hermano mayor buscó apoyo, buscó ayuda para conseguir un préstamo, y le vendieron este lugar acá, pero solo el terreno y la casita cayéndose. Y él lo vemos todos como un padre, igual que a mi hermana mayor. Ellos fueron los que se esforzaron con muchos sacrificios y préstamos, y él construyó la casa tal como ustedes la ven.